Amén. Bueno, queridos hermanos, feliz sábado a los que no hemos todavía compartido ese saludo. Creo que han venido. Hemos empezado ayer de una forma coloquial, sentar y hablar de un par de cosas. Estamos todos, creo, conscientes que estamos en una crisis en el movimiento como no la hemos tenido todavía. Especialmente las crisis de los años pasados, muchos años atrás, no han tocado tanto aquí a ese continente, pero esto sí ahora es algo más serio y es la última crisis que vamos a tener en ese movimiento, en nuestra línea por lo menos. Entonces, la lógica que hemos un poco explicado ayer es que solamente una verdad, pero siempre hay dos corrientes, hay dos informaciones. Eso es cierto tanto en el mundo como aquí en nuestro movimiento. No hay una verdad y hay otra semi-verdad y una corriente que es falsa. O hay verdad o hay falsedad. Si nosotros estamos en el valle de la decisión, una situación es la siguiente. Nosotros solamente deberíamos seguir la verdad. Si seguimos lo que es la falsedad, lo que seguimos la otra corriente, automáticamente eso es escuchar a la corriente falsa también. ¿No es cierto? Porque hay muchos que están diciendo, eso va ahora sin contexto, pero si aquí tenemos un mensaje y ahora tenemos dos corrientes, una corriente es la verdadera, otra es la falsa. Ya había habido esto antes. Había divisiones antes, ¿no es cierto? Y siempre hay una corriente que es la verdadera, y siempre hay una que sale, que es la falsa. Ahora, por tal vez costumbre de cómo nos vemos las cosas en el mundo, nosotros decimos hay que estudiar los dos lados para ser imparcial, ¿no es cierto? Entonces, para saber qué es la verdad, yo necesito mirar las dos corrientes, 1 y 2, y después me decido estudiar, pero necesito estudiar los dos, ¿no es cierto? ¿Ustedes han escuchado ese argumento? Siempre, eso es lo que dicen mis hermanos, ¿no? Tienes que estudiar los dos mensajes. Tienes que estudiar los dos mensajes. Y yo he peleado un poco con eso porque yo digo, ¿yo por qué voy a estudiar el error? Yo tengo que estudiar la verdad. Y te dicen, pero ¿cómo sabes que es el error? Exacto, ¿no? Me dice, ya estás acusando. Un hermano me decía, ¿estás acusando? Y yo decía, no, porque yo ya vi que esa enseñanza es errónea, estamos saliéndonos de las líneas, de los ciclos. Decía, no, tienes que estudiar ambos mensajes. Y yo precisamente pensaba en preguntar eso, ¿tenemos que estudiar ambos mensajes? Yo estoy de acuerdo con usted, no hay que estudiar ambos mensajes. Se puede estudiar. ¿Ya? Nadie tiene la prohibición de estudiar lo otro. Hermano Jeff, en el pasado, cuando llegamos a un punto aquí, él dijo, eso no hay que estudiar. ¿Ya? Sacó los videos, borró todos los videos de ese orador, de su página web, de YouTube, dijo, eso no hay que estudiar ni siquiera, no hace falta. Cuando Elena White, ella estaba en la crisis de Kellogg, él le dijo que ella ni quería ni siquiera mirar el libro, leer el libro, ¿no es cierto? Sí. No hace falta. Pero bueno, ¿por qué? Eso no es imparcial. ¿Por qué yo voy a saber? ¿Cómo voy a saber sin estudiar los dos corrientes? Y la cosa es bastante sencilla. Esto aquí, este punto, es una crisis, ¿no es cierto? Estamos en el clamor de medianoche. Ahora Dios nos ha estado preparando para esa crisis. Y porque nos ha preparado para esa crisis, la hermana dice, llego a ese punto y yo ya sé que es falso. No necesito ahora invertir más tiempo en estudiar porque Dios me había estado preparando año tras año, a través de todos los estudios que nos ha dado. Esos estudios que nos ha dado en el pasado cumplen esa función, nos preparan para ese momento. Ahora,
Ahora, cuando llega la prueba, yo no necesito sentarme ahora a estudiar los temas otra vez. Yo sé que es falso. Al no ser que no hice mi tarea. Entonces, cuando no hice mi tarea, estoy en ese punto aquí. Y lo tengo que averiguar, tengo que mirar, porque no me había preparado. Y esto puede ser que a nosotros aquí estamos en esa situación. Eso es una situación, por eso decimos, peligrosa. Porque ahora si escuchas ese lado puede tener argumentos interesantes. Ese lado puede tener argumentos que te convencen, pero solamente te convencen. ¿Por qué? Porque no has estudiado esto aquí. O sea, tú no estás preparado ni siquiera con las armas de defensa. Aquí Dios te enseñó cómo prepararte para la crisis. O sea, te ha dado escudo, te ha dado espada. Pero si no lo tienes y tú piensas de manera neutral, tú vas a encarar los dos lados, este lado aquí bien puede convencerte, porque tú no tienes el escudo todavía. ¿Ok? Porque tú no sabes, tú piensas que a base de tu razón puedes distinguir, y lamentablemente eso no es cierto. ¿Por qué? Porque somos la Odisea. Lamentablemente, si no fuésemos la Odisea, ni siquiera necesitamos todo ese proceso aquí, pero como somos la Odisea, entonces nosotros estamos aquí débiles, mentalmente debilitados, no tenemos la capacidad. Eso es una situación muy difícil y muy lamentable si uno está en el valle de la decisión. Yo no digo que todos los que están ahora averiguando se van a perder, claro que no. Dios ayudará, pero están en una situación peligrosa porque no habían hecho su tarea. Y ahora llegan ese momento y dicen, mira, yo tengo que mirar eso también. Eso es un poco así, como la hermana dice, estoy un poco en la situación de Eva, y quiere ver, a ver, tal vez la serpiente tiene razón. Pero no es una serpiente, es un hermoso animal. Dios ha creado ese animal. Es el más bello de todos los animales. A ver, voy a escuchar lo que dice. Pero ahí está el peligro, ¿no es cierto? Entonces eso, nadie dice que no puedes estudiar. Algunos tenemos que estudiar lo que Jeff dice ahora. ¿Por qué? Porque estamos en una situación donde nos hacen preguntas y tenemos que responder. Pero es completamente no necesario estudiar eso. Innecesario. Y es más bien peligroso estudiar la falsedad. Y quien lo ha visto hasta ahora, es realmente muy triste estudiar. Los que han estudiado esto, lo de Jeff, tal vez comparten mi impresión, es muy triste. Tú escuchas un hombre de su boca habían sido grandes verdades, y ahora escuchas eso y dices, ¿qué pasó? Qué pena. ¿En qué nivel está argumentando, atacando? Es muy doloroso, porque eso lo dijimos ayer, algunos de nosotros hemos estado ahí en esos eventos recientes, y algunas cosas que estamos escuchando aquí no son verdad, simplemente no son verdad. Lo he escuchado de otras personas, y es muy triste escuchar eso. Comentario. No, yo solo quería agregar que en el movimiento también, o sea, hay también la acusación al movimiento de que la hermana Cés, por ejemplo, ella estudió la línea de la falsificación. Entonces, si ella estudia esa línea de la falsificación, entonces ella tiene que estudiar tanto lo verdadero como lo falso. Pero ella lo hace en otro contexto. Ella lo hace en el contexto de usa la línea de la falsificación para probar que la línea es verdadera, no para atacarla. Es como un segundo testigo. Y los que conocen este mensaje y están sólidos sobre este mensaje y estudian la versión del hermano Jeff, ellos van a ver que lo que él está diciendo es cumplimiento de lo que nosotros estamos diciendo. No es... Ajá, muy bien. Ya ese argumento que algunos tienen, pero mi hermana Tess también estudia de la línea de la falsificación de la Iglesia Católica, de Fátima. Hay que estudiar ese lado también. La línea del diablo, hay que estudiar, y él lo hace. Y en ese caso aquí, como no sabemos, hay que estudiar los dos lados. Pero ese argumento es realmente, como dice, no funciona. Porque hacer esto sería, yo no sé quién tiene razón. Yo soy el diablo. ¿La Iglesia Católica o nuestro movimiento? No sé. Entonces yo quiero escuchar su filosofía, quiero estudiar su teología, a ver, tal vez su teología es correcta y nuestra es falsa, pero eso no estamos haciendo, ¿no es cierto? Mirar la línea de la falsificación no significa, no es esto aquí. Esta situación es otra. No sé quién tiene razón.
quiero ver que tienes razón. Voy a estudiar los dos lados. Y lamentablemente, ese argumento solamente se escucha de aquellos que están apoyando a Jeff, o que tienen una inclinación hacia Jeff. Eso es lo que estamos viendo ahora. Los que están aquí, ellos entienden, no hay que estudiarlo. ¿Por qué hay que estudiar eso? Otra cosa, un problema con esto aquí, tal vez ustedes han escuchado el concepto del ruido, noise, ruido. Hay tanta información. Estamos en la línea de Pirro, que es una línea de Putin, de la información, ya la información. Hay tantas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora hay diferentes temas en la sociedad, que son los temas que trabajan sobre los netineos. ¿Esos temas cuáles son? Es el tema de género, igualdad, racismo. ¿Sí? Y también está ahora el tema de la... ¿Cómo? ¿Ya? ¿Es política? Ok, pero hay otro tema en la sociedad ahora. Sexismo, sí, pero eso va entre eso, es género, ¿no es cierto? Igualdad. Hay otro tema, no sé, como en Colombia, pero hace pocas semanas millones han ido a la calle para protestar, especialmente jóvenes. El tema del clima. Es un tema de la sociedad. Ahora nosotros tenemos que ver, ¿este tema también forma parte de los temas que preparan los netineos? Otra vez es ruido, ¿no es cierto? No digo que es, solamente digo es un tema, que todavía no hemos incorporado eso en nuestros estudios hasta ahora. Pero sí hay ruido también. Ahora aquí, no sé si ustedes se dan cuenta, pero pasa muchas cosas en este mismo momento en el mundo. Está el impeachment del presidente Trump, ¿no es cierto? Y después hay... ¿Qué es lo que pasó recientemente? Está el conflicto en Ucrania, otra vez se está despertando ese conflicto. Había otra situación con Islam recientemente. Está la crisis en Irak, ¿no es cierto? Que ahora está a punto de otra guerra ya y otro acontecimiento. Nosotros en ese momento deberíamos estudiar esas cosas, pero estamos forzados de manera a estudiar otra cosa, defender nuestra fe, que en realidad ya se está defendiendo a base de una línea de muchos años y puede llegar a ser ruido porque estamos olvidando en este mismo momento estudiar lo que acontece y desarrollar nuestra línea más y ese ruido nos puede sacar la atención. Entonces, invertimos algo de tiempo porque es necesario, es bueno, pero queremos estar conscientes de esas circunstancias. Hermano, usted dice que sí, de lo falso y la verdad. Pues, porque el que no entiende lo falso porque no ha venido preparándose. Sí. Pero usted tampoco prohíbe que se estudie lo falso también. Porque dice, como dice la hermana también, la hermana tuvo que estudiar lo falso para explicarlo en otro contexto con la verdad, ¿no? Y nosotros que somos sacerdotes también, y vamos a explicar ciertas cosas, pues, no sé. ¿No es la Biblia misma que desarrolla el camino de Satanás? ¿No es cierto? Pero nosotros sabemos que siempre tiene sus límites. Ahora, entendemos la historia de Satanás, la línea de Satanás, lo que él hizo, la rebelión y cómo hizo la rebelión. Pero nadie cree que ahora hay que estudiar la magia negra. ¿No es cierto? ¿O alguien piensa eso? Para entender a Satanás mejor. ¿Cómo van cómo funciona la magia? ¿Qué elementos hay que usar? ¿Cómo son? ¿Qué cosas se dicen? No. Entonces, nuestro estudio tiene sus límites. ¿Ya? Estudiamos la línea... Tenemos que estudiar la línea de la falsedad. La Biblia lo muestra, pero tiene sus límites. No vamos a profundizar. Y Elena White aconseja también, no hay que meter demasiado en el terreno del diablo, ¿no es cierto? De Satanás. Tenemos que exponernos. Sí, ¿no? Pero esa situación aquí, si tú estás en la línea correcta, tú sabes
Entonces tú estudias la otra línea con un propósito, no para descubrir qué es verdad. Pero eso es el problema que acontece ahora. Los hermanos dicen, yo no sé quién tiene verdad. Por eso hay que estudiar las dos líneas. Esto ahora, yo digo, es sumamente peligroso. Porque tú vas no preparado. O sea, es realmente... Es tan peligroso. Porque yo voy sin preparación a esa guerra. Porque pienso que con mi cabeza y con oración, etc., yo puedo. Pero es peligroso. Yo no digo que Dios no pueda ayudar sinceramente aquí, porque lamentablemente no han hecho la preparación en ese tiempo. Pero tú entras en esa crisis aquí y tú piensas que la puedes resolver mirando los dos lados, neutral. Queridos hermanos, los argumentos que Satanás aquí ha elaborado en la línea falsa son hechos para derrumbar a estos. Los argumentos que escuchamos ahora de Jeff, lamentablemente, son desarrollados para derrumbar a aquellos que dudan. Porque los otros o ya están afuera o no van a caer. No, hay una parte, un texto de la hermana White que dice que no debemos ir a escuchar los falsos. A ver, lo busca el texto para que leamos bien. Dice que no debemos ir a mirar esos falsos. Ya, buscamos después y después lo vamos a aportar ese texto, ¿ya? Sí. Muy bien. Entonces creo que entendemos ese concepto, eso es lo que yo diría. Yo digo también que el hecho de estar aquí nosotros ya claro que queremos ser, aunque ya lo veamos por eso, el hecho de estar aquí ya estamos diciendo, es muy difícil esa situación, porque hay un problema ahora en los mensajes de la mano Jeff. Él empieza en un nivel moral o de lo personal. Ustedes no saben, dice él, muchas cosas, pero yo sé. También me dijo esto y ahora está haciendo esto. Y uno automáticamente uno lo toma como un hecho, ¿no es cierto? Y uno participa de ese argumento y la duda es muy fácil que siembra. ¿Ya? Muy fácil. Pregunta. El libro Lopas es un líder como el hermano Noé, que él ha venido estudiando para desencaminarse la belleza. ¿Qué es la pregunta? La pregunta es si usted dice que la tarea es los que han estado estudiando, saben Sí. que es un líder que ha venido estudiando ¿Cómo sabes que el líder está estudiando? Los líderes también están como cualquier ser humano. Hay muchos líderes que no han hecho su tarea. Y sentarse así nomás y estudiar es una cosa, pero si tú estudias como líder, tú tienes más tareas que estudiar, tú tienes que enseñarlo, tú tienes que predicarlo. Busca los videos que los líderes han hecho sobre los temas del clamor de medianoche. Busca a los oradores y a ver lo que tú encuentras en internet, lo que ellos han expuesto sobre esa temática. Y te da una idea dónde están los líderes. Eso refleja la realidad de dónde ellos están en el mensaje. ¿Okay? Yo no sé qué han estudiado, yo no sé, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo sabemos nosotros? Pero yo no puedo decir porque son líderes que han hecho su tarea. Deberían haber hecho, sí, pero si están en esa situación ahora de dudar, entonces algo pasó. Tú puedes deducir, tú sabes que no han hecho su tarea. Lo que pues yo no sé, el conocimiento y el pensamiento que yo le puse anoche, que por supuesto lo conoceré, el texto de la Biblia, que Sí. es muy diciente ahí en ese aspecto. Por sus frutos los conoceré. Por sus frutos, exactamente. No son frutos. Claro. Exactamente, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, encarando esa situación, este estudio aquí es un estudio que salió antes de la crisis. No nos salió, fue elaborado antes de la crisis
La crisis se produjo fin del mes pasado, comienzo del mes de septiembre, ¿ya? Esa transición. Ahí se produjo la crisis en esa noche. Ese estudio fue elaborado por la hermana Tess antes de esa crisis. Ella no lo expuso porque primeramente no vio necesidad, segundo quería elaborarlo un poquito más. Pero cuando vino la crisis, él entendió esto aquí. ¿Okay? Él entendió que esto es lo que acontece ahora. Y hemos empezado a hacer lo siguiente. Hemos puesto 4 líneas de reforma. Nosotros ustedes conocen las líneas de reforma. Moisés, Cristo, Miller, sacerdotes. Moisés, el alfa del antiguo Israel, Cristo, el omega del antiguo Israel. Miller dice es el alfa, los sacerdotes el omega. ¿Okay? Ustedes conocen esas líneas. Pero aquí hay una perspectiva un poco diferente, enfocando en los líderes del movimiento. ¿Qué hemos visto aquí? El tiempo del fin, ¿no es cierto? Nace Moisés. Ahora, eso es una cosa importante, queridos hermanos. Las líneas empiezan ¿dónde? En el tiempo del fin. Ustedes van a ver ahora que hay hermanos que presentan estudios que parecen lógicos, pero no empiezan en el tiempo del fin, empiezan en cualquier momento. Lamentablemente lo tienen que decir así, donde les conviene. ¿Ya? Empiezan en algún momento de la historia y hacen una línea y parece que hace sentido. Pero, queridos hermanos, Dios nos ha dado este esquema aquí. Tenemos que construir las líneas en este modelo. Empieza en el tiempo del fin. Termina aquí en la segunda venida. ¿Okay? Entonces, esas líneas de Moisés, vamos a repetir esa brevemente. Nacimiento de Moisés. Mar Rojo. Mar Rojo, hemos dicho, es un símbolo de bautismo. Elena White dice eso. Entraron por las aguas del mar. Eso fue un símbolo del bautismo antes de que reciban el pacto en Sinaí. Esto es una paralela al 11 de septiembre. ¿Ya? Bautismo, 11 de septiembre. Aquí comienza a caer la lluvia temprana. Empieza un momento de tardanza porque ahí van al desierto. Después del bautismo, Cristo entró al desierto. ¿No es cierto? Entonces, eso empieza el mismo tipo de tardanza. Igual se colocan los fundamentos aquí. Después, 11 de septiembre, se colocan los fundamentos. Ya, eso es nada nuevo. Eso conocemos. Pero llega un siguiente hito aquí, la roca. Es una prueba. Y Moisés, ¿qué hace? Él falla la prueba. Golpea la roca por la influencia de la gente. Eso nosotros vamos a ver más en detalle en 2012. Cuando nuestro movimiento llegó a su primera gran prueba, la prueba de colocar tiempos. Y el líder del movimiento frenó el desarrollo de la verdad aquí. Se decidió en contra de colocar tiempos. Después lo acepta, pero aquí lo frenó. Si hubiésemos abierto las puertas para esa verdad aquí, nosotros ya estaríamos en otro lugar, tal vez ya en el cielo, ¿ya? Porque perdimos aquí por lo menos 5 años. Bueno, eso aconteció aquí. Y esta decisión de Moisés tenía grandes consecuencias. ¿Qué consecuencias tenía? Él no podía entrar a la tierra gloriosa. Una cosa, La muerte. Él iba a morir antes de ir y cambió el liderazgo. ¿Ya? Por eso nada más, él no podía llevar el pueblo a Canaán. Y fue reemplazado después por Josué. Tenemos la primera fase de esa historia liderada por Moisés, también esa podemos llamar alfa, y después el omega, Josué, que concluye la obra. Y eso es bastante claro, me parece, ese estudio aquí. Eso es una historia que conocemos bien. Hace mucho sentido. Elena White habla de ese cambio. ¿Cómo lo describe? Los que estaban aquí en la mañana. Hermana, ¿cómo lo describe Elena White el cambio? Todavía no la muerte. ¿Cómo se hace la transición de Moisés a José? Ahí a la. Ya Moisés estaba orando y le estaba pidiendo al Señor. Moisés pide al Señor. Ajá.
le pide al Señor pues que haya otra persona que tome el liderazgo, que lleve. Y ahí dice en Patriarcas y Profetas que el Señor responde a la oración. Responde a la oración. De Moisés. Muy bien. ¿Qué más tiene que hacer? Ungir. Él mismo lo unge, ¿no? Delante de todo el pueblo. ¿Y cómo responde el pueblo a esto? Que sí, que Está feliz. Y le dicen a, vamos a obedecerte. te vamos a obedecer así como decimos a Moisés. Tenemos esa fe en ti como tenemos fe en él. Es una transición armoniosa, ¿no es cierto? Todos lo entienden, lo aceptan, lo apoyan y se hace el cambio. El cambio se hace ¿por qué Josué? Porque era el líder más cercano. Era el asistente de Moisés. Él era ya asistente de él por mucho tiempo. Ya venía haciendo política. Exactamente, él ya había probado su lealtad. Estaba preparado para ese cargo. En esa prueba aquí va el peor, donde el pueblo entra en la apostasía. Si él no hubiese estado preparado. Claro que no. Entonces, en Baal Peor, él está con Moisés. ¿Qué están haciendo en Baal Peor? ¿Qué aconteció? Las mujeres madianitas. ¿Y qué hacía Moisés? ¿Y qué hacían todos? ¿Dónde estaban? ¿Por qué permitieron que todo esto acontezca en el campamento? ¿Cómo puede ser que los líderes del pueblo vayan, traen las mujeres madianitas, se llevan la gente, van a la fiesta, y traen los ritos paganos al campamento? ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Alguien recuerda? Moisés y Josué estaban preparando la conquista de Canaán. Ellos estaban en las carpas, estaban estudiando, estaban preparando todo. Mientras que ellos estaban preparando, el pueblo hacía su cosa. Y los otros líderes mal guiaron al pueblo. Ellos tenían confianza en los líderes y ellos lo aprovecharon ese tiempo. Los dos trabajando juntos, preparando esto. ¿Ok? Bueno, después llegamos a la situación antes de cruzar el Jordán. Moisés muere. El cruce del Jordán. El pueblo se prepara, dice, 3 días, ¿no? Para la guerra. Alimentos y guerra. Se preparan para conquistar. Porque van a cruzar el Jordán y en otro lado va a haber conquista. ¿Okay? Entonces, eso significa batalla. Y cuando ellos cruzan el Jordán aquí, es diferente que cuando cruzaron el Mar Rojo acá. Hermanos, ¿ustedes recuerdan cómo era? ¿Cómo cruzaron el Jordán? ¿Cómo fue eso? Aquí, ¿cómo fue el cruce? Sí. Moisés tenía. Él abrió el agua, ¿no es cierto? Sí, y después el pueblo entró. ¿Cómo era eso aquí? Cuando cruzaron el Jordán. ¿Alguien recuerda? Los sacerdotes tuvieron que entrar primero. Agua, directamente el agua. Y hemos dicho, el agua aquí era en su auge. En esa estación, agua era más alto que nunca. Agua feroz, fuerte, alta agua. Invierno era. Entraron al agua. O sea, eso era una prueba de fe y todos tenían que seguir a esa prueba. ¿Quién son los que entran? Los sacerdotes. Ellos entran en esa prueba, es una prueba de fe para ellos. Eso era una prueba, pero era pequeña porque tú mira lo que Moisés hace. Y Moisés abrió, entonces es fácil seguirle al líder. Esa prueba ya era directo para ellos. Moisés o Josué no hicieron eso. Y los sacerdotes tenían que ir y ellos tenían que meter su pie en el agua. Eso era la gran prueba para ellos. Queridos hermanos, esto es para verla aquí. Esto es 2019. Es la gran prueba para los sacerdotes ahora. Estamos en esto. Si usted no sabe dónde está, yo diría una situación peligrosa, muy peligrosa. Debería estar preparado. ¿Okay? Entonces ellos aquí pasan esa prueba, aprueban la prueba, entran a Canaán. Pero en la historia que viene, ellos conquistan Jericó. ¿Sí? Pero después de la conquista de Jericó, tenemos ese incidente de Ahí. ¿Qué pasó ahí? Ellos roban un
manto. Hay un hombre que roba un manto, lo esconden. Era prohibido hacer esto. Elena White dice, eso fue por su codicia. Codicia es algo que caracteriza a la Odisea. Eso es la Odisea. Entonces, por eso esa es una línea de falla. Sí llegaron a la tierra gloriosa, pero llegaron con un espíritu mundano. Ellos no eran luz del mundo, eran mundanos. Ellos eran la Odisea, ellos eran codiciosos en su corazón. Es una línea de falla. Siguiente línea de Cristo. Línea de Cristo es una línea de éxito. Aquí el nacimiento de Cristo, tiempo del fin. El bautismo, igual como aquí, ¿no es cierto? Pero ¿quién está liderando el pueblo aquí en esa fase? Juan. Juan. Juan el Bautista. Él lidera el pueblo, ¿no es cierto? Cristo está ahí, bautizado, pero él no lidera el pueblo todavía. Juan es el elegido y hace su trabajo bien. Podemos leer San Marco 1:12. Dice 1:12, ¿cierto? Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. 12 y 13, disculpe. Estuvo en el desierto 40 días entre los animales del campo. Allí fue tentado por Satanás y los ángeles lo servían. Ok, entonces, igual como Moisés, después de cruzar el Mar Rojo, 40 años al desierto. Cristo, después del bautismo, 40 días al desierto. Ya, es la misma. ¿Conocemos esto? Es la misma historia. Después viene ese hito aquí, que no veo yo en esa historia. Tal vez está ahí, pero no veo aquí una prueba que falla el reformador. Aunque hay un asunto porque que le hace fallar su visión. Van a hacer la pregunta que si es Cristo o eso van a preguntar. ¿Y él falla? No. No, él no falla. Juan el Bautista sabe que él es el Mesías, pero hay un asunto donde Juan el Bautista falla. ¿Cuál es el problema de Juan el Bautista? Cuando él sí piensa en algún momento que no se decía Él entra en ciertas dudas. pero lo piensa que Lo que tenía la posición de reino en la tierra. Ok, no tenemos evidencia que él dudaba que él es el Mesías, pero hay dudas en él, eso sí, ¿ya? ¿Por qué no me saca de la cárcel? ¿No? Eso fue la duda. Si ese es Cristo, si es el Mesías, si es tan bueno, ¿por qué él no me saca de la cárcel? Debería. Hay dudas en él, ¿ya? Pero no... La gran prueba que él falla es que él piensa que Cristo viene a levantar un reino físico, un reino terrenal, ¿no es cierto? Donde él se coloca como rey y elige sus ministros y combate los romanos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que Juan cree. Entonces él no estaba listo para liderar al pueblo a la salvación, a la liberación, porque él le iba a liderar a esto. No entendía la parte espiritual. Sí, él no entendía la aplicación espiritual de esto. Entonces, tendríamos un líder que iba a liderar al pueblo a conquistar a los romanos, ¿no es cierto? Eso está mal. No entendió la misión de No entendió esa misión. Su misión no entendió perfectamente. En parte, todo bien lo que hizo, pero él iba a liderar el pueblo o la lucha contra los romanos. No, ¿no es cierto? Eso era falso.
Entonces, él mantuvo esa idea hasta el final. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí ese problema con ese líder. Y hay un cambio. ¿En qué momento se cambia el liderazgo? Cuando Juan está en la cárcel. La muerte de Juan. Cuando él está encarcelado, ahí cambia el líder. Porque cuando él está en la cárcel, él ya no puede. ¿No es cierto? Ya no puede guiar al pueblo. Entonces aquí empieza el tiempo de Cristo. Tenemos un alfa liderazgo y un omega liderazgo. Él está en la cárcel, muere aquí, en la cárcel también. Pero queremos leer algo acerca de esto aquí, de la cárcel. Deseado de todas las gentes, página 150, segundo párrafo. DTG 150. ¿Qué he dicho? Para fotos. 150, ¿no? Sí, 150 para fotos. Y después 159 para fotos. Dice a todas las gentes, ahora veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al Salvador. ¿Quién ve eso? Juan el Bautista. El flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al Salvador. Día tras día disminuían las muchedumbres que le rodeaban. Cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para oírle. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados y aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración del rito por sus discípulos. Así puso su sello sobre la misión de su precursor. ¿Juan tenía algún problema con esto? Hasta ese momento. No. Él sabía bien que él tenía que disminuir para que otro pueda crecer, ¿no es cierto? Juan no tenía envidia. Pues él había entendido que era el Mesías. Él entendía. Sus discípulos tenían problema, él no. No tenía envidia, no tenía problema. No tenía celo. Pero sus discípulos miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Estaban dispuestos a criticar su obra. Y no transcurrió mucho tiempo antes que hallaran ocasión de hacerlo. Se levantó una cuestión entre ellos, los judíos, acerca de si el bautismo limpiaba el alma del pecado, etc. Entonces ellos critican, piensan que no tienen derecho de bautizar y ellos se ponen al lado de Juan. Son los discípulos el problema aquí. Y creo que podemos demostrar que hoy en día tenemos la misma situación. Son los discípulos del hermano Jeff, los seguidores de él que son los que tienen el problema. Jeff nunca tiene un problema. La transición del poder ha sido igual como aquí, ha sido juntos han trabajado mucho tiempo, años. Y Jeff vez tras vez ha manifestado su apoyo de familia. En los últimos campamentos especialmente lo hizo. La gente dice que hay un problema. Y yo dijo él, yo apoyo completamente lo que Pamela predica. Yo entiendo. Yo enseñé diferente en el pasado, pero yo entiendo lo que él dice, yo lo apoyo. Es verdad. Varias veces ha dado testimonio. Muy claramente. ¿Sí? Perdón, hermano, pero en este momento él sí tiene problema, ¿verdad? Porque inclusive ha atacado a la persona, a Juan Minder, ¿no? Diciendo que él engañó, que sí, cosas así he leído. Sí. Pero en este momento sí que hay... Ahora él ya cambió su posición. ¿Ya? Ahora él ya no apoya ya no apoya a Pamela. Él dice que Pamela es un apostató, es un falso profeta. de Balán. Sí. Lo compara con
falso profeta aquí en esta historia, va peor. Entonces, está en otra situación ahora. Yo digo, hasta ese momento aquí, cuando no había el cambio, cuando ya empezaron a trabajar juntos, hasta que cuando había el cambio, él estaba apoyándole. ¿No? Aquí, cuando se hizo el cambio, estaba apoyándole. Y igual como en esa historia, obviamente, él colocó el manto sobre Pamela. Él eligió a él, ¿no es cierto? Él lo eligió. Es igual como en la historia de Moisés en la transición a Josué. Ok. Perdón, hermano, ¿en qué momento podemos marcar ese? De que él puso el manto sobre Parmínides. ¿En qué momento? O sea, sucede. ¿En esa historia? Porque en el 2012 él rechaza, ¿verdad? Entonces sería ya en el 2014 donde él pone el manto. Es un proceso bastante largo. Él lo verbalizó recién al comienzo de ese año. Sí. ¿Ya? Pero un hecho es que Pamela lidera al pueblo desde aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los mensajes de quién venían. Los mensajes solamente ya vinieron de Pamela. Sí. Ya no vinieron de Jeff. Jeff apoya el mensaje de Pamela. Él edificó sobre el mensaje de Pamela, pero los mensajes vienen de él. De hecho, y por eso fue una de las razones que cuando se hizo la unción en 2016 de Pamela y los otros dos líderes, entonces Jeff dijo, ya todos hemos aceptado en el movimiento a Pamela como el líder. Él dijo algo más o menos esas palabras. Eso ya es como todos se dan cuenta, ya es natural, ya vemos que esto es la situación. Entonces yo hago simplemente lo que ya es el hecho. Eso en la vida de la política se ve cuando hay un presidente y un vicepresidente. Al año anterior, por lo general, el vicepresidente ya es presidente. Ya, hay diferentes situaciones, pero puede ser así también, ¿no? Y bueno, volvemos aquí a esa historia. Quería leer un poquito más. Una cosa, el problema son los discípulos. Ellos son los que fomentan la duda. Y el siguiente texto. Todavía no es 59. No, disculpan, es 85. No sé por qué tengo 59 aquí. 85. Desea toda la gente, 185. Segundo párrafo. La vida de Juan había sido de labor activa, y la lobreguez y inactividad de la cárcel le abrumaban enormemente. Mientras pasaba semana tras semana sin traer cambio alguno, el abatimiento y la duda fueron apoderándose de él. Sus discípulos no le abandonaron. Se les permitía tener acceso a la cárcel y le traían noticias de las obras de Jesús y de cómo la gente acudía a él. Pero preguntaban por qué, si ese nuevo maestro era el Mesías, no hacía algo para conseguir la liberación de Juan. ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida? Entonces, ellos usan una acusación a Cristo. Y es bien astuto. Si Cristo es el verdadero Mesías, si Él es tan compasivo, tan bueno, ¿por qué Él permite que su fiel heraldo muera en la cárcel? Lógico, ¿no? ¿Era lógico o no? Sí. ¿Era correcto, sí o no? No era correcto. Hay una lógica ahí. Había una lógica, pero no era correcta. Esa es una técnica, y yo no sé cómo en español, pero en inglés hay un término para eso. The straw man technique. La técnica de la acusación del hombre de paja. Así sería en inglés. Yo no entiendo bien por qué se llama así, pero eso funciona así. Si Parminder es un hombre muy
cuidadoso y minucioso en todo lo que hace, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, si él es así, entonces cuando Parménides escribió los votos bautismales, ¿por qué no incluyó la revista Tiempo del Fin, que es parte? ¿Por qué no incluyó Daniel 11, 40-45? No están los votos, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque él es un hombre cuidadoso y minucioso. Entonces, si él es un hombre cuidadoso y minucioso, lo ha hecho a propósito, ¿no es cierto? Ahí va la lógica de Jeff. Entonces, él, se pueden dar cuenta, él tenía un plan de antemano. En cada etapa tú puedes demostrar que Pamela ya trabajó contra Jeff. Porque el hombre cuidadoso, minucioso, él no se le escapan esas cosas. ¿No es cierto? Eso es lo que Jeff está diciendo. Algunos están mirando, no sé, con duda ahora o con admiración o con sorpresa que ese argumento se hace. Pero eso es la técnica de Strawman Technique, la de hombre de paja. Tú pones ahí una teoría, también es un hombre minucioso, y es cierto, él es muy, no se le escapa nada, y ahora haces una aplicación, pero la aplicación es falsa. Es falsa. Pero de ahí sacas una duda, ahora que impresiona a muchos. Aquí impresionó a Juan, le impresionó. Si Cristo es un hombre tan misericordioso, es verdadero Mesías, debería sacarte de la cárcel. Suena lógico, pero no es correcto. En el caso de Parménides eso no es correcto, porque Parménides no escribió los votos bautismales. Él lo trabajó, lo sobretrabajó. Ya tomamos esos votos, ya habían sido escritos antes por otras personas. Nosotros lo elaboramos, añadimos cosas. ¿Ok? Y fueron escritos fueron trabajados sí, entre los ancianos y con Jeff incluido. O sea, estamos todos en ese proceso de elaborarlo. ¿Ya? Entonces decir lo que él lo escribió así y no estaban los votos, eso realmente es falso, pero así, eso es lo que Jeff está haciendo aquí, y eso es lo que los discípulos de Juan estaban haciendo acá. ¿Alguien tiene una pregunta ahí? Me interesa saber cuál es el efecto de lo que los discípulos de Juan están haciendo. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Siguiente párrafo dice. ¿Cuál es el efecto? Pero preguntaban por qué si ese nuevo maestro era el Mesías no hacía algo para conseguir la liberación de Juan. ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese libertad y tal vez la vida? ¿Y después? Segundo párrafo dice. Estas preguntas no quedaron sin efecto. Sugirieron a Juan dudas que de otra manera nunca se le habrían presentado. Satanás se regocijaba al oír las palabras de sus discípulos y al ver cómo lastimaban el alma del mensajero del Señor. Okay, esto generó duda en él. Y creo que lo mismo acontece hoy con el hermano Jeff. Ok, entonces estamos aquí. Yo creo que ni lo visitaba en la cárcel, ¿no? No lo visitaba. Tremendo. Mira, hay situaciones similares para cualquiera de nosotros ahora. Jeff ha dicho muchas cosas sobre Parménides. Parménides ha tenido una reunión con Future for America en junio, y ahora en el seminario de Alemania él hizo algo totalmente diferente de lo que había sido hablado. ¿Correcto? Eso fue lo que dijo Jeff. Él siembra una duda. Entonces Parménides ha hecho algo, quebró su promesa. ¿No es cierto? Así suena. Hablando de una famosa agenda que tenía. Ya, de esa agenda que Parménides tenía. Entonces ustedes están en la misma situación ahora. Ustedes escuchan esa semilla de duda. Y ustedes pueden dejar que esa semilla crezca o la pueden rechazar. Ustedes pueden preguntar a Parménides, o ustedes simplemente ni siquiera lo preguntan. Dicen, no me interesa eso. Es muy difícil a ese nivel argumentar. Uno dice así, otro dice así. Depende del punto de vista de la situación. Hay tantas cosas. Depende de cómo ponen las palabras. Yo veo que Parménides es esto aquí. Es este personaje. Entonces, simplemente no es cierto. La acusación no es cierta.
yo puedo decidirme así. No necesito ni siquiera entrar en los detalles y escuchar lo que realmente digo. ¿No es cierto? Eso es lo que acontece ahora. Estamos todos en esa situación. A esas dudas se nos escuchamos. Y aunque no miramos los videos, estamos en el chat, leemos cosas, los hermanos, los amigos nos dicen cosas. No se pueden escapar de esos argumentos. Ok, avancemos un poquito y llegamos a la prueba. Eso entonces aquí, la gran prueba para los discípulos, la cruz. Eso es la prueba principal. Y esa prueba, queridos hermanos, es ahora nuestro tiempo. Estamos en esa prueba. Pero esa prueba tiene dos lados. Es una prueba terrible, pero a la vez, ¿qué es? Una promesa, una victoria. Eso incluye esa prueba aquí. Si pasa esa prueba, es automáticamente la victoria. Pero lo que yo digo, la prueba es aquí, en realidad, antes. ¿No es cierto? Eso es aquí, tú recibes el resultado del examen. La prueba es aquí antes, en la crisis que estamos ahora. Eso es la prueba. Como tú respondes. Ahora, el 9 de noviembre no va a ser la prueba. Estamos ahora mismo en una prueba. Lo estamos viendo. Y No tenemos que esperar algo adicional. no. Esa es la última prueba. No viene otra cosa ahora. Peor que eso. Y si tú ves así, esa prueba hasta que puede parecerte fácil. Puede. Porque estás capaz de superar esa prueba. Aquí, queridos hermanos, ustedes son totalmente capaces. ¿Por qué? Porque han sido preparados. Ustedes no vienen no preparados a esa prueba. Yo no sé, no puedo ver los corazones y sus mentes, pero Dios no hace pruebas que son imposibles. Él nos preparó. ¿No es cierto? Y si ustedes han aceptado su preparación, están listos para esa prueba. Cristo preparó a sus alumnos aquí. Era un shock, pero ellos eran capaces de aprender, ¿no es cierto? Y de superar la prueba. Ok. Eso sería Hermano, ¿puedo hacer un comentario? Sí. En la línea Melerita uno lee de que las vírgenes fatuas fue porque ellas no hicieron una preparación, ¿cierto? ¿Otra vez en la línea de los mileristas? Sí, dice que fueron negligentes y esto, ¿verdad? En esta línea vemos ahorita cómo rechazan la luz muchos de aquellos que fueron maestros, o sea, que conocieron perfectamente las líneas. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Sí? Con esos maestros que brillaban y que ya no brillan. Sí, me refiero por lo menos al hermano Noel del Rosal y otros maestros así. Digo, ¿qué pasó si ellos sí estudiaban? ¿Sí? Conocían esas líneas. ¿Y qué pasa ahorita? O sea, ellos hicieron la tarea, ¿no? Esa pregunta ya surgió algunas veces, ¿ya? Y yo no quisiera hablar mucho así de personas, porque todavía no sé, yo no sé qué está en su corazón. Todavía estamos recién en esto y recién son confrontados con eso, están buscando. Y no dudo que son hermanos que buscan con un corazón sincero. Con hermano Jeff es diferente porque salió al público y ha hecho más que 20 presentaciones sobre el tema. Entonces no hay duda sobre su posición, ¿no es cierto? Expresó muy clara y duramente su posición. No hay duda en eso. Eso es, ahora está en una situación donde tú no puedes dudar, tú no puedes decir, bueno, eso él mañana va a decir, disculpen, eso fue un error, había una falla en lo que yo pensaba. No, él está bien claro en esa posición. Pero otros hermanos que están ahí en el valle de la decisión, yo diría. Es lamentable, pero nosotros también nos hemos encontrado varias veces en nuestra vida en valle de decisión, donde podríamos haber no necesariamente entrado, pero entramos ahí porque no hicimos nuestras tareas. Es simplemente tú no haces lo que tienes que hacer. Los judíos aquí, cuando tenían que, en esa historia, historia que no está aquí, tenían que construir su templo, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron? Empezaron a construir el templo y después ¿qué hicieron? Empezaron a construir su propia casa. Olvidaron, dejaron la obra. Y eso es algo que fácilmente con cualquiera puede pasar.
uno hace su casita, uno trabaja en lo suyo, uno se enfoca en lo suyo, uno no está al tanto de la realidad, de lo que tiene que pasar. Y eso puede pasar con cualquiera de nosotros. Es una experiencia que con mi esposa estamos viendo muchas veces. Estamos en el seminario, estamos presentando y uno está como en un auge espiritual. Uno siente, es diferente esos días. El Señor está con uno, el Espíritu te llena, estás enfocado, pero cuando vuelves a casa, te dedicas tus cosas, y no necesariamente nada malo, haces tu web, haces tu trabajo de casa, la tarea, lo que haces. Si tú lo cuidas, eso te puede bajonear rápido, ¿no es cierto? Ustedes conocen esa experiencia. La realidad del mundo, las cosas, y todo lucha por pequeñas cosas y todo lo que hay que hacer. Entonces uno tiene que cuidar mucho porque es muy fácil que uno baja. ¿Ya? Y eso es algo que puede pasar. Y yo no digo que es algo muy extraño que aconteció con hermanos que estaban en la duda, pero en algún momento ellos no han luchado suficiente, no se han fortificado suficientemente para estar preparados para esa prueba. Eso yo pienso que aconteció. Muy simple, puede pasar muy rápido. Pero queridos hermanos, ustedes en esa fase aquí, los mineristas en esa fase, estaban vendiendo sus casas. Estaban metiendo toda su plata en la obra. O sea, había un celo que hoy en día no vemos ese celo, ¿no es cierto? Y yo no digo que hay que vender sus casas y su trabajo, por favor, nada de eso. Pero solamente digo que el celo de ese tiempo era bien diferente. Ya, nosotros, en realidad, no ha cambiado mucho, estamos estudiando eso nada más. Y algunos predican y muchos no quieren hacer nada, solo quieren estudiar un poquito, pero entonces, tal vez falta creer dónde realmente estamos. Si entendiéramos dónde estamos aquí, ¿qué ustedes han hecho desde que se enteraron de esa fecha? Si era tiempo de gracia. ¿Qué han hecho? ¿Ha cambiado algo en sus vidas? Pregúntense. Si han tomado medidas frente a esa solemne noticia. ¿Han realmente tomado medidas para sí prepararse para este evento? Yo no digo una oración, otra oración. Yo digo, ¿han tomado medidas? Entonces, ¿cuán serio tomamos nosotros esa línea? Y puede ser un líder en el movimiento. Puede ser un anciano que no ha tomado las líneas tan serias como debería hacerlo. Y como he dicho antes, tú lo ves en sus obras. Por eso yo he dicho a la hermana, fíjense los videos que los hermanos han producido sobre el clamor de medianoche. Si ellos han dado el clamor, ahí tienes un fruto, ahí donde tú puedes ver cómo ellos estaban en relación al mensaje. Una prueba para Jeff cuando llegó el clamor de medianoche era el tema de las teorías de conspiración. El hermano Jeff, como muchos americanos, creían que Hillary Clinton era buena. Disculpen, que era mala. Era mala. La hermana Tess nos demostró que ella es buena. No a nivel moral, sino en la línea, a nivel profético. Le representa la línea que defiende la Constitución, que hace separación de Estado y Iglesia. Tenemos Trump, y él es el malo, y no estamos hablando de su vida privada, estamos hablando de a nivel profético. Él está uniendo Estado con Iglesia. Jeff no tenía esa posición, y ahora vemos que él vuelve a su posición anterior. Otra palabra, él nunca lo aceptó. Él apoyó el clamor de medianoche, pero no lo aceptó, porque él vuelve a su posición de antes, que Hillary Clinton él es también muy mala. A nivel profético lo está demostrando. Ok, eso nada más. Hay más cosas en ese estudio, pero el propósito aquí es demostrar ese cambio. Y lo mismo vamos a ver aquí en ese estudio de los mineristas. Ya sabemos quién lideró el movimiento en la primera fase. Guillermo Miller. ¿Quién lo lideró en la segunda fase? Samuel Snow. Sabemos eso. Miramos un poco los detalles de esa historia. Tiempo del fin, 1798. Aquí comienza la línea. Como aquí comienza la línea
en esas otras líneas. ¿Cuál es el bautismo? ¿Cuál es ese evento aquí? 11 de septiembre. 19 de abril o... El primer día del primer mes. 33, ¿qué es 33? Eso, ¿cómo le llamamos ese hito? Formalización. Eso es aquí antes. Aumento de conocimiento, formalización. Y después viene esto aquí. Tenemos 2 fechas para esto. El 11, el 11 de agosto. Lo que usted dice también es correcto. ¿Ya? Es correcto, pero es en otra perspectiva. 11 de agosto. Entendemos, ¿no es cierto? Eso es la paralela de esa fecha. Aumento del conocimiento, todo bien. Conocemos bastante bien esa historia, pero hay un cambio. ¿Por qué hay un cambio? ¿Cuándo hay el cambio de liderazgo aquí? ¿Qué usted diría como es el evento que cambia a los líderes en ese momento? Exeter, yo diría hasta casi, es cerca, desde un poquito antes. Boston. Un poquito. 21 de... Porque ahí fue la primera vez que el público se presentó el clamor de medianoche. El verdadero clamor de medianoche. Miller no tenía mensaje. Ya no tenía mensaje. Su mensaje ya había terminado. No tenía nada nuevo aquí. Su mensaje terminó con, primeramente con 43, ¿no es cierto? Cuando eso no se produjo, primavera de 44. Pero ya estamos aquí, pasando esa fecha, y no pasó nada. Estamos en tiempo de la demora, ¿no es cierto? Estamos aquí también, en la tardanza. Y no hay mensaje de Miller, no hay nada, hay silencio. De Jeff lo mismo, queridos hermanos. ¿No? Jeff, como tenía que hacerlo, ha hecho correctamente. Él repitió el mensaje de Pamela. En el último campamento que estuvimos junto con él, nosotros, en Brasil, ¿qué fue el tema que Jeff presentó? El mensaje de Tess. Eso es lo que él presentó. Con sus palabras, pues fue el mismo mensaje. Él no tenía un nuevo. Añadió algunas cosas que no eran correctas, pero tenía ese mismo mensaje. Okay. Entonces, mira, no tiene ningún mensaje nuevo. Y el mensaje nuevo que viene aquí es no. Entonces tenemos un nuevo líder. Ahora esa línea es diferente. Es un poco diferente porque no hay una transición tal vez armoniosa o no vemos como él lo eligió hacerlo. La cosa en realidad era bastante un poco fea porque cuando Snow quería publicar su mensaje, él buscó a Miller porque Miller tenía organizado su obra. Había casa publicadora, había máquinas, había organización. ¿Quién lideraba eso? ¿Ustedes saben? ¿Cuál fue el personaje que organizó la publicación? Correcto, Himes. Tenemos Himes aquí. Himes entró en la vida de Miller y dijo, mira, lo que tú haces no es profesional. Tú tienes que ir a las ciudades famosas, a las grandes ciudades, tú tienes que publicar. Él organizó eso. Himes fue el que organizó ese trabajo. Ahora, Himes niega a Snow publicar su material. No voy a publicar tu material. No vamos a hacer. El joven, Snow, digamos, ¿qué podía hacer? No tenía mucho miedo, no tenía posibilidades, experiencia, pero finalmente publicó su propia revista. ¿No? El clamor de medianoche sería su revista. The Midnight Cry. Eso fue la transición aquí no es fácil. En ese punto. Pero cada historia tiene sus particularidades, pero a fin de cuentas vemos que acontece lo mismo. Tenemos un líder elegido por Dios y tenemos un segundo líder elegido por Dios. Eso sería el 22 de octubre. La gran prueba.
Miller, ¿pasa esta prueba, sí o no? Otras palabras, Miller, ¿acepta el clamor de medianoche? ¿Verdadero o no? No. No lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Por sus asociados. Así nos cuenta la historia. Él ya llegó 5 años más y iba a morir, ¿no es cierto? Está viejito, está cansado. Y sus asociados, ese hombre Himes especialmente. Después de eso aquí, ustedes saben, después de eso, hay 2 movimientos adventistas. El movimiento adventista con Elena White, con Snow por un rato, con Bates, con White, y después de esto con Miller, Himes. Ellos forman una organización. Hay universidad adventista. Nosotros hemos visitado una universidad adventista. Ellos tienen hasta el día de hoy en esa universidad tienen el diagrama de 43. Ellos es un movimiento aquí. Tienen sus iglesias, tienen sus pastores. Y hay este movimiento aquí, que desemboca en la iglesia adventista del séptimo día. Es grave la cosa. No es así solamente Miller nomás que no lo entendió. No, es todo movimiento que empieza allá. Tenemos lo mismo aconteciendo ahora, mis hermanos. Entonces aquí se parten los caminos. Este movimiento, yo creo que existe hasta hoy en día. Hay unas pocas iglesias en Estados Unidos en ese movimiento. También se llaman algo adventistas, pero olvidé. Yo he visto iglesias de eso en Estados Unidos, yo he visto. Son muy pocas, es muy pequeño el movimiento. Básicamente ese movimiento murió. Ok. Entonces son sus asociados y vemos la misma historia como aquí, en esa línea. Son sus asociados, sus amigos que le rodean, que le impactan su vida, que influencian sobre su opinión. Y la iglesia esa historia es una historia de falla porque la iglesia desemboca en el estado laodicea. ¿Okay? Lo mismo como aquí en Moisés. Ahora la aplicación ya hemos hecho bastante. Tiempo del fin, tenemos un líder. No hay duda en eso, nadie lo duda. Dios lideró a ese hombre, le ayudó a ese hombre, pero él llegó a un punto donde toma una decisión falsa en 2012. Él se opone al trabajo del Espíritu y él dice que nosotros no podemos usar tiempos. Que establecer tiempos, como Pamela hizo en 2012, demostrando esa fecha aquí, 2014, que eso era falso. Ahora Pamela lo hizo a base de argumentos proféticos, que hoy en día entendemos que eran correctos. Jeff lo rechazó, y siguiendo a él, todo el mundo, básicamente el movimiento lo rechazó. Recuerdo yo estaba hablando con uno de los discípulos de Pamela en ese tiempo, y me trataba de convencer y dije, no hermano, está mal, no podemos establecer fechas. Va en contra de Elena White, Elena White dice que no podemos. Pero yo no había entendido, como nosotros no habíamos entendido, que eso fuera una mala aplicación de las palabras de Elena White. No podemos leerlo así, no supimos leerlo correctamente. Entonces, por esa falla aquí, igual como por esa falla de Juan de rechazar el reino de Cristo, el verdadero reino, o de Moisés, por esa falla de golpear la roca, ese líder tiene que ser reemplazado, porque no es capaz espiritualmente de liderar el pueblo a la Canaán celestial. No es capaz. ¿Ya? Esto no significa su perdición, como de Moisés no significa su perdición, como de Juan no significa su perdición, necesariamente, como de Miller tampoco. Eso es la única esperanza que uno tiene hoy en día. Parece humanamente imposible, después de todo que se escuche de FFA, Church for America, pero en esas líneas vemos eso también.
no queremos hablar tanto de la persona en sí, ¿no es cierto? Sino de un líder que toma decisiones y hace cosas y representa el movimiento. Y ahí se produce el cambio. Ya tenemos un nuevo líder. Y ese nuevo líder es Pamela y la hermana Tess Lambert. Vamos a ver esto aquí, la hermana Tess Lambert, cómo ella entra en estudio aparte. La hermana Tess está, hace tiempo, ella participa con Pamela, está en diálogo con Pamela hace años atrás, en desarrollar el clamor de medianoche. Es la persona que da el clamor de medianoche. Entonces tú no lo puedes, por esa razón ella es como Snow, porque Snow dio el clamor de medianoche. No se puede excluir ella de esa línea. Y ya está en esa línea. Que aquí son dos, aquí es uno, no nos debería preocupar. Eso no importa. Que aquí es uno, no importa eso. Tenemos líder y cambio de liderazgo. Puede ser dos, eso no importa. No destruye la lógica de esa línea. Ahora, hay algunos detalles eso sería paño, ya la guerra. Y aquí lo que llamamos ley dominical. Si miramos la historia de Cristo, que es la historia, como hemos dicho, la historia más cercana a nuestra historia. Nosotros repetimos ante todo esa historia, ¿por qué? Porque es una historia de éxito, es una historia omega. Esa es una historia omega, es una historia de éxito. Por eso nuestra historia va a ser, si buscamos una historia que repetimos, es ante todo esa historia aquí de Cristo. Hay detalles aquí. Cuando Judas se opone al movimiento de Cristo, ¿no es cierto? Él era de parte del movimiento. Judas hace una cosa. ¿Qué es la posición de Judas? ¿Cuál era su trabajo dentro del ministerio? El dinero. ¿Y qué hace con el dinero? En el momento que él se separa de Cristo, ¿qué hace? Dice, aquí el dinero, no, se queda con el dinero. Se lleva el dinero. En esa historia aquí, ¿qué pasó? Cuando Future for America tomó la decisión de separarse del movimiento, una de las primeras cosas que dijeron, nosotros cancelamos todo apoyo financiero a cualquier proyecto, a cualquier escuela, a cualquier ministerio, a cualquier campamento del mundo. Y dejó colgado a todo. Jeff usaba una palabra. Él decía que Estados Unidos son el banco del movimiento. El banco del movimiento. Así decía él y su propio ministerio. Con libertad, apoyando cualquier proyecto válido en todo el mundo. Ellos financiaron el movimiento, porque Estados Unidos vino el dinero. A veces no nos damos cuenta aquí en Latinoamérica, pero llegó el dinero de Latinoamérica también. Pagó viajes, pagó proyectos, pagaron cosas. Y así en África, así en todo el mundo, Europa incluido. ¿Okay? Ahora, en el momento de la separación, ¿cuál fue la decisión de ellos? Nos llevamos el dinero. Jeff mismo había dicho, ese dinero es, como no es nuestro dinero, es porque Dios nos dio ese dinero para que nosotros administremos el dinero para el movimiento. Él entendió esa situación, ese punto. Judas, la acción de Judas representa esa acción. Se lleva el dinero. Se marcha con todo el dinero. En ese momento, demostrando aquí o dando una paralela al movimiento falso que se separa del verdadero movimiento.
Y una vez más, no estoy diciendo que los Judas o algo así, ¿no es cierto? Pero tenemos aquí una paralela en la historia, desarrollo de eventos. ¿Ya? Características de esa historia. ¿Alguna pregunta a esas líneas? ¿Qué es la conclusión de eso? A base de 4 testigos, a base de todas las líneas, comienzo y fin de Israel, antiguo y moderno. Tenemos ese mismo concepto aquí, ese mismo desarrollo. Tenemos siempre 2 líderes. El primero falla y es reemplazado por el segundo. El primero siempre hace un error. Él ve una cosa erradamente. Moisés golpea la roca, influenciado por el pueblo. Juan piensa, tiene ideas laodiceanas, que Cristo va a erigir un reino terrenal. Es su error. Miller, su error es, él no acepta el clamor de medianoche, verdadero, ¿no es cierto? No acepta la lógica profética de su era post-Snow. Es impactado por sus asociados, por sus amigos. Él lo inicia, si yo recuerdo bien, él acepta el mensaje después, públicamente, y después se retracta otra vez. No recuerdo muy bien los detalles aquí. Y en esa línea, la misma cosa. El hermano Jeff rechaza la introducción del elemento del tiempo. Después la acepta. Queridos hermanos, ahora estamos en una situación en ese mensaje, donde Future for America, donde Jeff empezó a retractarse de verdades que él mismo enseñaba. Y queridos hermanos, él está en un proceso sumamente triste. Ellos todavía defienden esa fecha, igual como nosotros. Ellos piensan el 9 de noviembre es el cierre del tiempo de gracia. Pero, queridos hermanos, ellos no pueden creer esto sin creer las otras cosas que también ha estado edificando. Ellos creen algunas cosas y ellos piensan que no creen todas las cosas. Ellos dicen que creen la línea, pero no creen la aplicación en algunos casos. Los que están haciendo, ellos están destruyendo su propio fundamento. Y eso es algo que yo creo que muchos que están en esa situación, que están ahora yéndose para ese lado, no se están dando cuenta. Simplemente no se están dando cuenta. Ellos mismos destruyen a su propia lógica. Como si quisieran creer en el mensaje sin creer en el mensajero, ¿no? Porque entendemos que el 9 de noviembre es luz del clamor de medianoche, pero no creen en el clamor de medianoche, entonces, ¿cómo es? Exactamente. ¿Cómo puede ser un mensaje verdadero de un falso mensajero? ¿No es cierto? Bueno, puede haber, pero no solamente eso, porque ese mensaje edifica sobre una secuencia. Y quiero tomar tiempo, tal vez hoy esta tarde, no empezar con eso, o tal vez mañana, de construir esa lógica, cómo se edifica un mensaje sobre otro, cómo están relacionados los mensajes. Si tú tomas otro, lo otro cae también. Eso es una cosa. No es fácil de verlo, porque ha sido un desarrollo a través de muchos años, pero es así. Lo que Tess dice claramente, en realidad, el último punto seguro al cual Future for America puede regresar es aquí. ¿Eso fue cuántos años atrás? 18 años atrás. Si ellos son consecuentes, tienen que retroceder 18 años. ¿Eso qué significa espiritualmente? Eso significa que Dios 18 años atrás paró de darnos un mensaje. Porque todo eso fue la maquinación de Parmenda. ¿No es cierto? Lo que ellos dicen. Eso fue Parmenda en eso es un mensaje falso de aquí. El único punto seguro al cual ellos pueden retroceder es aquí, en lo último. Todo eso, lo que pasa sobre tiempo, eso todo tiene que retroceder. Porque uno está enlazado. Lo que nosotros decimos, esas cosas no caen así de la nada. Se edifica un mensaje sobre otro. Produce, y eso hemos estado enseñando siempre, queridos hermanos, ¿recuerdan? Nosotros aquí no podíamos entender las líneas todavía, porque faltaban elementos
de a poquito Dios edificó la comprensión de los mensajes para que aquí recién podemos entender. En algún momento entendemos los fractales, en algún momento entendemos el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a ver, o ellos quedan en una situación totalmente contradictoria, o ellos van a retroceder aquí hacia ese punto. Eso significa 18 años Dios no ha trabajado con el movimiento. Si ustedes quieren creer esto, pregúntense si eso es lógico. Sería negar la obra del Espíritu Santo. Sí, en la obra y realmente no hace sentido. Entonces, ¿en qué tiempo vivimos? Tú no puedes saltar de aquí hasta acá. Tú puedes decir, eso es correcto y todo el resto es falso y eso es correcto aquí. No puedes. Vas a tener que dejar caer esto y todo. Es tremendo que acontece ahora en ese movimiento. Los hermanos, estoy seguro, no se dan cuenta de esto, o apenas se dan cuenta. Y algunas cosas han estado retractando. Pero eso es como la hermana dice, es como un juego de Jenga. ¿No es ese juego? Tienes una torre de palitos. Alguien tiene que empezar a sacar un palito y colocarlo arriba. El siguiente le toca otro palito hasta que se cae todo. Están haciendo eso, están sacando palitos de aquí a aquí donde piensan que ese palito no corresponde, ese no corresponde. Pero de a poquito se está cayendo la cosa y eso es lo que están haciendo ahora. Están construyendo una torre que va a caer. ¿Ok? ¿Algún comentario más? ¿Una pregunta aquí? Si no, hacemos una pausa y pues damos continuación. ¿Pregunta? Muy bien. ¿Por qué se dice que la familia tiene que volver a los niños? Ya se debe volver a los niños. Sí, el mensaje es cerrado. ¿Sí el mensaje cerrado? O sea, si ellos dicen que el amor a medianoche no es un verdadero mensaje, el que trae al hermano Domingo y al hermano Tess, ellos tienen que volver a su hito más seguro, 2011, 2001, 11 de septiembre, ¿no? ¿Por qué a esa fecha? ¿Qué relación tendría en relación a Farlinder o a Tess? Todo esto aquí, ¿quién atribuye esos mensajes aquí? Amenda. Amenda y Tess. Todo lo que viene aquí, toda esa lógica. No solamente los mensajes en sí, sino de la lógica para poder edificar esos mensajes. 2014, Amenda, ¿no es cierto? 2019, Tess y Pamenda. Pamio. Ok, tú puedes decir que había Chavoto ahí y Kimberly, los hermanos que descubrieron parte de eso. Y jugaron su papel, es importante, pero lo hicieron a base de lo que estaba enseñando, la metodología. Ok, ellos enseñaron eso, entonces ellos estaban animados de hacerlo. Una experiencia personal. Como yo vivo muy lejos de mi montaña, entonces yo tengo un amigo que le mando los links, enlaces y yo desde que entendí el mensaje de la hermana Tess y también un mensaje del hermano Palmira, entonces yo nunca más me incliné en ir a internet y buscar Jeff, porque entendí que ya no tenía más nada que dar, que ya seguía Palmira y Lambert. Alabo al Señor por eso esta mañana. Bueno, Jeff participó aquí en esa obra, ¿no es cierto? Añadió, repitió, como muchos de nosotros, y eso está completamente bien. Pero lo hizo sobre una metodología que Pamela elaboró, ¿no es cierto? La comprensión de la verdadera metodología es obra de Pamela.
Con Jeff hemos entendido repetición de historia. Línea sobre línea. Eso no era completamente correcto. Y Jeff hacía errores como diciendo que va a venir una ley dominical, que tiene que ver con el domingo, y conflicto del domingo-sábado. Eso es lo que Jeff sigue enseñando. Ahora lo que Jeff hace, él nos enseña algo que es falso. Nosotros, y Pamela lo dice así, Jeff nos estaba enseñando una mentira. Ahora, muchos se ofenden por eso. Dicen, ¿cómo puede decirlo así, una mentira? Lo llama Jeff mentiroso, él llama al primer mensajero mentiroso. Queridos hermanos, Pamela, él dice, yo pensaba que ustedes ya no beben leche. Yo pensaba que ustedes ya pueden comer alimentos sólidos. Él ya nos explicó 1000 veces que no está hablando a un nivel moral. Él no está atacando a Jeff, dice Jeff es un mentiroso. Estamos hablando a un nivel profético, queridos hermanos. ¿Ya? Si un mensaje no es correcto, si es falso, entonces ¿qué es? ¿Correcto? Entonces por eso dice, él nos dio una mentira. Pero no estamos hablando del personaje Jeff que nos quería engañar a propósito, que era un mal hombre. No estamos hablando de ese nivel. También no está hablando en ese nivel. Dice, por eso dice, pensaba que ustedes ya no toman leche, pero los hermanos muchos toman leche todavía y se ofenden por esas cosas. Jeff mismo no se ofende. La primera cosa que yo hablé con Jeff aquí yo hablé sobre eso. Dice, no está atacando en persona. Dice, no, dice, eso no es mi problema. Dice, yo no tengo problema con eso, tú me conoces. Ya, yo lo conozco, Jeff. Él nunca tiene problema con esto. Él nunca se sintió personalmente atacado por Pamela, que él está diciendo que él es un mentiroso. No, eso no era el problema de Jeff. ¿Okay? Él lo entendía. Pero eso fue, ¿cómo podemos tener un mensajero que con una mentira nos quiere llevar? ¿No es cierto? Es profético. Entonces tenemos que tener un nuevo mensajero que desde aquí ya elabora otro mensaje. Ahora, todo lo que pasa aquí, mis hermanos, entonces por eso, bueno, la pregunta, por eso volvemos aquí, porque eso es el último mensaje seguro o establecido que atribuye Jeff. ¿Ya? El último hito seguro. Tiene muchas cosas de verdad que él sigue diciendo aquí. Entonces, ese es el último hito. Ese hito edifica sobre lo que aquí ha estado enseñando. Aquí también no estaba todavía predicando. ¿Okay? ¿2009 llega él? ¿2009 No. llega él? Yo vi Pamela la primera vez en 2005, lo conocí aquí la primera vez, 2005-2006. Pero él había conocido el mensaje un poco antes, algunos años antes. Yo creo que antes de 2001 creo que él mismo dice. Que tiene que volver ahí, donde Pamela empezó, tiene que borrar todas las señales de Pamela. Pamela empezó en 2001. Ajá, está bien. Entonces Pamela entra aquí, él conoce el mensaje aquí en 2001. Si es conspiración lo de Pamela acá, tú tienes que borrar todo lo que tiene que ver con Pamela, ¿no? ¿Y dónde aparece Pamela? Él aparece aquí. Tiene que volver hacia allá. ¿No? Muy bien, entonces les invito para que Padre nuestro, hemos dicho que estamos viviendo la última crisis. Querido Señor, esas crisis son para nosotros muy duras, porque están amigos ahí, hermanos que apreciamos mucho, misma familia de nosotros. Querido Señor, pedimos que nos ayudes a ver y tener confianza en ti, porque tú nos has estado preparando. Amén. Querido Padre, ayuda para que no dudemos. Ayuda para que podamos ser una ayuda para nuestros hermanos que todavía no están ciertos, no están convencidos, que están en el valle de la decisión. Entendemos que su situación es difícil y peligrosa también. Pero Padre nuestro, no queremos dejar la esperanza, porque hay hermanos que han hecho un trabajo bueno en el pasado. Y no queremos dudar que ellos tienen buenos y honestos corazones. Ayúdales, querido Padre. Y bendiga una vez más, queremos pedir eso en nuestra reunión aquí para que sea para todos de beneficio y ayuda.
Gracias, Señor, por ese tiempo lindo, por ese hogar. En nombre de Jesucristo. Amén.